tus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios en esta noche maravillosa de miércoles por la noche. Bendito sea el Señor porque nos permite pues estar aquí nuevamente en vivo en las redes sociales. Gloria al Señor. Ministerio Internacional Iluminando Vidas. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta noche. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos del Ministerio Iluminando Vidas desde la ciudad de Miami, Florida. Gloria a Dios por siempre. Y que Dios también bendiga a nuestros pastores Edwin y Erika Guillén. Un saludo y un abrazo grande de parte mía y de mi familia. Estamos pues aquí más que felices, contentos, porque el predicar la palabra del Señor pues es gozo para nosotros. Es una satisfacción que nos da el llevar este mensaje de salvación, ya que pues es muy importante el predicar esta palabra del Señor para que pues el hombre alcance la salvación eterna, ¿verdad? Así que el evangelio del Señor pues es salvación, dice la palabra, a todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Así que hermanos, amigos, ustedes que nos están oyendo, a cada uno de mis hermanos que se están conectando en esta noche, pues le pido un favor de que pues comparta la transmisión, ¿verdad? Ya que es una bendición con las redes sociales de que nos pueden estar viendo y escuchando alrededor de todo el mundo, ¿verdad? La palabra del Señor pues se está cumpliendo, mire, ya que Jesús nos ha dado un mandato de que prediquésemos este evangelio a todas las naciones de la tierra. Pues hoy pues nos están viendo en todos los lugares del mundo. Todo el que tenga pues un teléfono celular se puede conectar y ver esta transmisión. Así que yo le animo a que pues comparta esta transmisión a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, en su muro de Facebook Live. Así que pues le enviamos un saludo y pues vamos a meditar en esta noche, ¿verdad? Bendito sea Dios porque nos regala esta preciosa noche maravillosa para que meditemos en las Escrituras. Hoy miércoles, ¿verdad? 14 de julio del año 2021. El tiempo pasa rápido, ¿verdad? Y pues es muy importante de que pues nos pongamos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, ya que los tiempos pues son difíciles, ¿verdad? Así que pues ánimo, hermanos, ánimo a usted que nos está viendo, a que medite en las Escrituras, a que pues ponga atención a lo que vamos a hablar en esta noche, ya que pues el Señor nos dice de que estemos atentos, ¿verdad? A la voz suya. Y así que pues la palabra es la voz del Señor, ¿verdad? Yo solamente soy un instrumento que Dios usa para llevar la palabra del Señor. Vamos pues a dar inicio, ¿verdad? Al servicio de esta noche. Primeramente con una lectura bíblica, ¿verdad? Que está en el libro de Mateo, capítulo 11 y el versículo 1. El tema pues que vamos a estar meditando en esta noche se titula Arrebatar el reino de Dios. ¿Qué es el arrebatar el reino de los cielos? Vamos a meditar en las Escrituras, libro de Mateo, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice la poderosa palabra del Señor, porque ella es poderosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, el cual, verso 10, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Que sea pues el Señor añadiendo bendición a esta palabra y dándonos pues la revelación, ¿verdad? Para que nos llenemos de la palabra, para que nos llenemos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dije anteriormente, el tema se titula Arrebatar el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿verdad? Hay que hacer pues ese esfuerzo por arrebatar el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Así que, mire que en la escritura que leímos, pues estamos hablando de Jesús. Dice primeramente que Jesús le dio instrucciones a sus 12 discípulos, ¿verdad? ¿Qué instrucciones les dio? Que fueran a predicar el evangelio, que fueran a las ciudades a anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero dice las escrituras que Juan el Bautista, estando encarcelado, envió 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él, ¿verdad?, el que había de venir o había que esperar a otro, ¿verdad? Mire qué tremendo esto, que Juan, estando en la cárcel, pues mire que Juan estaba en duda todavía, porque dice la palabra del Señor que le envió a preguntarle si era él, ¿verdad?, Jesús el Mesías del que se habían hablado las escrituras, o había que seguir esperando a otro, ¿verdad? Bendito sea Dios. Llegó la duda a Juan, bendito sea Dios. Pero mire que Jesús, ¿verdad?, lo dijo con palabras tan acertadas, que dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y hoy mire que estamos viviendo esos tiempos en el cual lastimosamente el amor de muchos de mis hermanos en la fe, pues ese amor pues se ha enfriado, ha menguado. ¿Y por qué? Es por la causa de la multiplicación de la maldad en el hombre. Hay tanto pecado en este mundo, hay tanto deleite de la carne, satisfacción que no es del espíritu, el cual el hombre pues lastimosamente su amor hacia Dios, su convicción a las escrituras ha menguado, se ha enfriado ese amor en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de maldad. Aún, ¿verdad?, dijo Jesús que muchos de los cristianos, muchos serían engañados en estos tiempos. Y cuánto hermano lastimosamente hoy es engañado por el pecado, hoy es engañado por los falsos profetas, hoy son engañados, ¿verdad?, por las falsas doctrinas que Satanás ha puesto en esta tierra. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque déjeme decirle que evangelio solamente hay uno, y ese evangelio es el que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar a esta tierra, el cual es arrepentirse y entregarle la vida al Señor, ¿verdad? Dice su palabra, mírelo bien, que muchos procuran entrar en el reino de los cielos, pero lastimosamente dicen las escrituras que son pocos los que podrán entrar en el reino de los cielos. Hay mucha gente que
lastimosamente busca del Señor. Las iglesias muchas veces se llenan, pero son pocos los que de verdad, verdaderamente de corazón van por convicción a buscar la llenura del Espíritu Santo. Van a una congregación con convicción, con amor real, a buscar el verdadero gozo que solamente Cristo lo puede dar. ¿Por qué? Porque lastimosamente las escrituras hablan claro, ¿verdad? De que son muchos los que van a procurar entrar, pero lastimosamente dice la Biblia que son pocos los que podrán entrar y gozar de las bendiciones del Señor. Es importante el escuchar la voz del Señor, el escuchar la voz del Espíritu Santo por medio de los ministros que Dios ha puesto hoy en día, por medio de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, de todo aquel pues que ha decidido seguir a Cristo por amor a su nombre, ¿verdad? Por amor a que Cristo lo sanó, por amor a que Cristo lo amó primero. Esas son, ¿verdad?, las bendiciones que nosotros debemos de hacernos partícipes, porque dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo podrán arrebatar. ¿Y qué significa la palabra violento? Significa que solo aquellos que son esforzados podrán arrebatar las bendiciones del Señor. Solo aquellos que son esforzados en dedicarle un tiempo al Señor, en dedicarle una alabanza al Señor, el dedicar tiempo para leer las escrituras, el dedicar tiempo para ir a una congregación y llenarse de la voz del Señor, llenarse del poder del Espíritu Santo de Dios, porque solamente de eso es que habla el Evangelio del Señor, que son pocos los que van a entrar, que son pocos los que van a entrar por esa puerta angosta, porque ancho es el camino, dijo el Señor, ¿verdad? Y ese ancho camino lleva a una destrucción, lleva a un castigo eterno, lleva a un infierno que está pues en las escrituras. Bendito sea Dios. Es importante, mire, de que el hombre venga al arrepentimiento de pecado. A veces como seres humanos creemos de que pues un día va a llegar en que nos podamos arrepentir. Muchas veces decimos, ¿verdad? Y a veces fracasamos, mire bien. A veces pues nos engañamos a nosotros mismos. Mire que ¿qué pasa si el hombre muere sin Cristo? ¿Qué pasa si en esta noche pues el Señor decide llevar el alma de una persona, llevarse la vida de una persona, ¿verdad? Y que se vaya sin Cristo. Mire que qué tremendo es de que pues el hombre se vaya sin Cristo. Es muy importante, ¿verdad? Lo que dijo el Señor, dice la palabra de Dios, que Dios le dio instrucciones a sus discípulos. Y mire qué importante esto, que cuando Jesús se refiere a Juan el Bautista, Jesús habla bien de Juan. Jesús habla y dice que no ha habido hombre, ¿verdad?, nacido de mujer como Juan el Bautista. Bendito sea Dios. Pero también dice que hoy en los tiempos que estamos viviendo, en la gracia del Señor, dice que pues nosotros, ¿verdad?, los que hemos recibido a Cristo, los que nos hemos apoderado del reino de los cielos, dice que somos mayores que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahora vivimos el tiempo de la dispensación, no vivimos bajo la ley. Hoy tenemos ese privilegio, ¿verdad?, de que no necesitamos un sacerdote como estaba escrito en la ley para tener acceso a Dios. Hoy es sencillo, hoy es bonito, ¿verdad? Porque Cristo, dice la palabra del Señor, que no hace acepción de personas, que a Dios no le importa el pasado del hombre. Al contrario, a Dios lo que le interesa es el corazón del hombre. ¿Para qué? Para pues bendecirlo, para darle esa recompensa que dice la palabra del Señor, el cual es la vida eterna, ¿verdad? ¿Y cómo tenemos esa vida eterna? Solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo, dice la palabra, ¿verdad?, hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual pues el hombre pueda ser salvo. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3 y el versículo 23, que muchas veces el hombre está engañado y cree que es bueno, ¿verdad? Pero dice las escrituras, dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3, 23, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno
que esté libre de pecado. Así como vino aquella mujer, como trajeron aquellos fariseos, aquella mujer, dice que la hallaron en el pecado de adulterio, ¿verdad? Y le dijeron, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, ¿y tú qué dices? Y el Señor le dijo, ¿verdad? Bendito sea Dios, como Cristo conoce los corazones. Cristo les dijo, y ustedes, pues, el que empiece a tirar la primera piedra, el que esté libre de pecado, ¿verdad? Y comenzó aquel Espíritu Santo, ¿verdad? A confrontarlos de pecado, porque es el Espíritu Santo de Dios el que confronta al hombre de pecado, el que pues da testimonio, ¿verdad? De que es el poder de Dios, ¿verdad? Es el único que nos puede salvar. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo está perdido. El hombre sin Cristo no es nada, déjeme decirle. Por muy duro, por muy feo que suene, el hombre sin Cristo no vale nada, lastimosamente. Por eso dice las Escrituras que con Cristo nosotros somos más que vencedores. Somos los que arrebatamos el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso es importante el título que le he dado a este mensaje, que el arrebatar el reino de los cielos, ¿verdad? Es hoy en día, ¿verdad? Pues algo que el hombre debe de hacer. Nosotros como cristianos, como embajadores del reino de Dios, porque eso es lo que dicen las Escrituras, que nosotros somos embajadores, ¿verdad? Ministros de la palabra del Señor. Por eso es que Dios formó una iglesia, ¿verdad? Un cuerpo. ¿Para qué? Para que anunciemos estas buenas de salvación, para que le demos esperanza, ¿verdad? A aquel que cree que no tiene esperanza, para que le demos palabras de fe a aquel que no tiene fe. ¿Y cómo pues creerán, dice la palabra, si no hay quien les predique? El evangelio es poder de salvación, poder de Dios para todo aquel que cree en Cristo Jesús sea salvo. Bendito sea Dios. Nosotros como personas, como cristianos, debemos de esforzarnos. Es importante que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia esforzada, sea una iglesia violenta en el espíritu. No usar la violencia física, ¿verdad? Sino ser violentos en el espíritu, ¿verdad? Porque nuestra lucha, dice la palabra del Señor, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra aquellos demonios que acechan al hombre con vicio, ¿verdad? Con aquellos demonios que acechan al hombre con mentira, con prostitución, con aquellos demonios que quieren que el pecado llegue al matrimonio, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Cristo es la salvación del hombre. Cristo es la solución a cualquier problema, déjeme decirle. ¿Por qué? Porque dicen las Escrituras que para el Dios que creó los cielos y la tierra no hay nada imposible. Pero ¿cómo vamos a empezar a arrebatar ese reino de Dios? ¿Cómo vamos a empezar a arrebatar el reino de los cielos? Se empieza con la predicación del evangelio. Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que le dio instrucciones a sus discípulos. Vayan y prediquen este evangelio de la paz. Vayan y prediquen este evangelio de que viene la ira venidera del Hijo del Hombre. Viene la ira venidera de parte de Dios a este mundo lleno de pecado, ¿verdad? Viene la ira venidera de Dios a esta humanidad, ¿verdad? Sumergida en el pecado, sumergida en el odio, sumergida en la envidia, sumergida en la fornicación, sumergida en el adulterio, sumergida en la amargura, ¿verdad? Porque cuando el hombre no tiene a Cristo, viene en amargura, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y solamente Cristo puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo empezamos a arrebatar el reino de los cielos? ¿Cómo empezamos a arrebatarle las almas a Satanás? Se empieza con la predicación de la palabra del Señor, el anunciar el evangelio del Señor. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y el versículo 34. Dice la palabra del Señor: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ve lo que le estaba diciendo anteriormente. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor de Dios sobrepasa, ¿verdad? El amor humano. El amor de Dios sobrepasa el pecado, porque dice la palabra del Señor que tanto amó Dios al mundo, al hombre, que dio a su Hijo unigénito, para que muriera por nuestros pecados, ¿verdad? Mire,
A veces cuando llega la juventud, en la juventud, ¿verdad? Creemos que los años nunca van a pasar y creemos que todo es color de rosa, ¿verdad? Creemos que todo tenemos el mundo agarrado por las manos. No, es un engaño de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la juventud se acaba, la belleza física se acaba. Esas muchachas que son hermosas hoy, un día van a envejecer, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y es importante, ¿verdad? De que cuando el hombre envejezca, pues envejezca con Cristo, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que aun cuando salgan nuestras canas, aun cuando el hombre esté lleno de canas, ahí siempre Dios lo va a guardar, ¿verdad? Es importante lo que dijo Pedro, de que sino que Dios se agrada en toda nación que teme al Señor. Dios se agrada del hombre que le teme al Señor, y que es temerle a Dios, es agradarle, ¿verdad? Es pues meditar en las escrituras, es obedecer a la palabra del Señor. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Anunciar el evangelio de la paz, ¿verdad? Solamente es a través de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo es en el cual anunciamos este evangelio de paz. ¿Por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa la paz que el mundo puede dar, ¿verdad? Dice en el versículo 42, del mismo libro de los Hechos, en el del capítulo 10, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si usted cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador, Dios lo perdona. Esa es la esperanza. Esa es la gracia. Somos salvos, dice la palabra del Señor, por gracia, no por obra. ¿Por qué? Porque como leímos en Romanos 3:23, que todos pecamos, ¿verdad? Y no puede entrar pecado al cielo, por lo cual dice la palabra del Señor que estamos destituidos de la gloria del Señor si no estamos en Cristo. Pero si estamos en Cristo, dice la palabra del Señor, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ve lo contrario, ¿verdad? A vivir sin Cristo, que no hay esperanza, pero ve lo contrario, lo cual es vivir con Cristo, el cual dice la Biblia que no hay quien pueda condenar a los hijos del Señor. No hay quien pueda condenar a los verdaderos hijos del Señor. Así que, ¿cómo se empieza a arrebatar el reino de los cielos? Con la predicación del evangelio. Dice la Biblia que el Señor, ¿verdad?, mandó mensajeros al pueblo de Israel. Hoy está mandando mensajeros, ¿verdad? Pastores, evangelistas, maestros, profetas, ¿verdad? Apóstoles, a que anunciemos el evangelio de los cielos, ¿verdad? A todo el mundo, a todo aquel que escucha la voz del Señor, es importante anunciarle el evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Por eso, ¿cómo empezamos? ¿Verdad? Empezamos con la predicación del evangelio. Alguien un día dio de su tiempo para predicarme el evangelio a mí, para predicarle el evangelio a usted que hoy está en los caminos del Señor, y hoy pues me está enviando a mí, ¿verdad? Hoy está enviando a la iglesia, a mis hermanos en la fe, a que le anunciemos este evangelio, a que se arrepienta, ¿verdad? Y Cristo lo perdona, no importa su pecado, Cristo lo perdona. El anunciar las obras de Jesucristo en nuestra vida es importante, ¿verdad? Para que podamos arrebatar el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que nosotros, como nacidos de nuevo, como nuevas criaturas, demos testimonio de las obras de Jesucristo en nosotros. ¿Qué ha hecho Cristo en nosotros? Es importante guardar nuestro testimonio, ¿verdad? No como lastimosamente muchos hoy un día están adentro, ¿verdad? Y mañana ya están, ¿verdad? Deleitándose del pecado. No, eso no es buen testimonio del evangelio, ¿verdad? Muchos personas lastimosamente se dejan engañar del enemigo, ¿verdad? Muchos cristianos no se quieren esforzar y solo los violentos, dice la palabra del Señor,
arrebatamos el reino de los cielos. Es importante anunciar las maravillas de Cristo. Es importante decirle al mundo cómo éramos antes sin Cristo. Yo era un alcohólico, ¿verdad? Yo era un mentiroso. Yo era una persona que no creía en el evangelio, pero Cristo, por su amor, por su misericordia, me sacó de ese lodo cenagoso, de lo más vil y menospreciado, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nos sacó Dios de ese lodo cenagoso. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de la tierra. ¿Por qué? Mire, porque es importante tener la sabiduría de Dios, porque no hay quien lo pueda engañar, ¿verdad? A nosotros, los hijos de Dios, no hay quien nos pueda engañar. ¿Por qué? Porque el evangelio del Señor, dice la Biblia, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? ¿En qué no nos pueden engañar? En el pecado, querido amigo, querido hermano. No es que usted me pueda engañar con una mentira. No, usted me puede engañar con una mentira, pero sabe que hay un Espíritu Santo que me va a guiar, que me va a llevar al camino correcto, a tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y justicia. Isaías capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó de mí y me has consolado. Esa es la misericordia del Señor. Versículo 2 dice: he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido, dice la palabra del Señor. Es importante, ¿verdad?, de que nosotros hablemos a los pueblos, a las naciones, las obras que Dios ha hecho con la iglesia, las obras que Dios hizo en mi vida, ¿verdad? Era un alcohólico, hoy ya no. Ahora soy un predicador de la palabra del Señor, y no para tener un nombre, ¿verdad? No para sublevarme, no, al contrario. Es un privilegio el hablar la bendición del Señor, el hablar el evangelio del Señor. Es importante de que nosotros nos mantengamos, ¿verdad?, humillados en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que de nosotros salgan esas aguas de vida eterna, dice la palabra del Señor. ¿Y cuál es eso? Es dar testimonio de las obras del Señor. Es importante que usted hable las maravillas que Dios ha hecho en usted. ¿De dónde Dios lo sacó? ¿Quién era usted antes de conocer al Señor? ¿Verdad? Éramos lo vil y menospreciado, dice la palabra del Señor. Pero Dios nos escogió, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios de la tierra y decirle que Jesucristo sana, liberta y viene pronto, y decirle que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, de que en Cristo no hay condenación para el hombre. Bendito sea Dios. Así que, así como Jesús, ¿verdad?, le envió a decir a Juan el Bautista: mira, díganle a Juan, allá donde está, díganle que los ciegos ven, díganle que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio del Señor, ¿verdad? Dice que las naciones necesitan la sanidad divina, espiritual, que solamente Cristo la puede dar, ¿verdad? Solamente Cristo puede dar esa salvación eterna. Bendito sea Dios. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 1. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Del árbol de la vida, dice la palabra del Señor,
que se producen 12 frutos, ¿verdad? Dando su fruto cada mes, ¿verdad? Y las hojas del árbol dice que eran para las naciones la sanidad divina. Esa sanidad es la palabra del Señor, ¿verdad? Jesús le envió a decir a Juan, no, aquí ya no hay que esperar a nadie más. Yo soy del que está hablando las escrituras. Yo soy el que vino a salvar al mundo. Yo soy el que va a entregar su vida para rescatar al hombre del pecado. Vayan y díganle a Juan lo que han visto, ¿verdad? Así como nosotros, ¿verdad? Necesitamos un día de que Cristo nos sanara, Cristo sanara, ¿verdad?, nuestro corazón y lo convirtiera en corazón de carne en vez de piedra, ¿verdad? Asimismo las naciones, el hombre necesita la sanidad espiritual. ¿Y cómo se logra esa sanidad espiritual? Solamente a través de Cristo, ¿verdad? Solamente a través del poder y la salvación de Cristo. Por eso, ¿verdad?, es importante de que nosotros estemos atentos con nuestros oídos a la voz del Señor, ¿verdad? Es importante de que nosotros meditemos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que las escrituras son como lumbreras, ¿verdad?, que van alumbrando nuestro camino en medio de la oscuridad, ¿verdad? Es como cuando usted apaga la luz y enciende una lámpara. Usted es guiado por aquella luz. Ya usted no está en oscura, ¿verdad? Usted sabe dónde poner un pie y no tropezar. Eso mismo es Cristo en nuestras vidas. Eso mismo es el Espíritu Santo en nosotros, que mora en nosotros, porque nos guía, ¿verdad? Porque cuando meditamos en las Escrituras, ¿verdad?, sabemos tomar decisiones que vienen de parte del Señor. Por eso es importante de que las naciones reciban esa sanidad divina para que puedan arrebatar el reino de los cielos, porque solo, dicen las Escrituras, los violentos lo arrebatan. En otras traducciones dice que solamente los valientes lo arrebatan, y hay que tener valentía, ¿verdad?, para estar en el evangelio del Señor, porque a veces, mire que a veces nosotros debemos de dejar muchas cosas en lo secular, ¿verdad?, por servirle al Señor. Pero déjeme decirle que de cuando le servimos al Señor siempre va a haber recompensa de parte de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios en nosotros, bendecirnos a través de ¿qué? De que seamos temerosos del Señor, de que seamos obedientes a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que dice, no estoy preparada para recibir al Señor. Nunca lo vas a estar. Es como una mujer cuando va a tener su primer bebé, no está preparada porque es algo que nunca lo ha vivido, pero en el camino, ¿verdad?, va aprendiendo qué le gusta al bebé, qué no le gusta, va aprendiendo a cómo pues calmar aquel llanto de aquel bebé. Bendito sea Dios. Lastimosamente el enemigo ha engañado a las naciones, a la humanidad, diciéndole que no están preparados. Nunca lo vas a estar. Hoy es el día de la salvación. Simple y sencillamente debes de escuchar la voz del Señor y arrepentirte y entregarle tu vida al Salvador del mundo, que se llama Jesús de Nazaret, aquel que dio su vida por mí y por ti. Así que es importante, ¿verdad?, de que necesitamos un verdadero esfuerzo. La iglesia del Señor necesita esforzarse. ¿Para qué? Para arrebatar el reino de los cielos. Ya que hoy en día, mire que el arrebatar el reino de los cielos es... Déjeme decirle que es fácil, porque estamos viviendo bajo la gracia, estamos viviendo bajo la nueva dispensación. ¿Qué significa? Que no estamos viviendo bajo la ley. No hay ser humano en esta tierra que pueda cumplir la ley. Por eso dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos, que si pecaremos, dice la palabra del Señor, que abogado tenemos a Jesucristo el Señor. Así somos violentos arrebatando el reino de los cielos, creyéndole al Señor, viviendo bajo esta dispensación, ¿verdad? De que usted no necesita un sacerdote hoy en día para que usted confiese su pecado. No, usted simple y sencillamente debe de hacer la oración de fe y decirle al Señor desde el fondo de su corazón que lo perdone. Y Dios está dispuesto a perdonarle a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él es el juez de vivos y de muertos, ¿verdad? Es importante que
hagamos atención a que hoy estamos viviendo bajo la gracia. Bajo la gracia significa que vivimos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Significa, ¿verdad?, de que Dios, cada vez que fallamos, Cristo nos perdona. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es por la fe de que llegamos al arrepentimiento de Dios. Yo nunca he visto a Cristo visualmente. Es por fe que yo he creído al santo evangelio de Dios. Es por fe que yo he adquirido la salvación, porque me arrepentí delante de Dios, porque es por fe en quien yo he creído a través de esta palabra del Señor, que sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Nadie que no tenga fe va a poder agradar a Dios, pero si tú tienes fe, tú crees en el Señor, tú vas a agradar al Señor, porque es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú oras, cree que Dios te escucha, cree que Dios está ahí, ¿verdad? Y dice que es galardonador de los que le buscan. O sea que cuando buscamos al Señor, hay recompensa para nosotros. Un galardón es un regalo, ¿verdad? Un galardón es algo que Dios tiene para nosotros, para bendecirnos. Bendito sea Dios. Y que ¿cuál es ese galardón? De que cuando venimos en oración, en fe, creyendo a Dios, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y Dios, ¿verdad?, va, pues, en su misericordia, Dios va a escuchar esa oración y va, pues, a sacarnos de ese problema en el que estamos. Bendito sea Dios. El que medita en el Señor es una persona sabia, déjeme decirle. El que medita en las Escrituras es una persona que va adquiriendo sabiduría en el temor del Señor. Por eso es importante de que sin fe es imposible de que el hombre pueda agradar a Dios. Así que, amigo, lo podemos arrebatar el reino de los cielos gracias a que estamos viviendo bajo la nueva dispensación, bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Ya no estamos viviendo bajo la ley mosaica, ¿verdad? Bajo aquella ley que el Señor se la entregó a Moisés. Hoy estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Por eso es importante de que anunciemos las obras del evangelio, las obras que Cristo ha hecho en nosotros, ¿verdad? Por eso hay que creerle al Señor, hay que tener esa fe de que Dios va a obrar para bien en nosotros. Todas las cosas obran para bien, dicen las Escrituras, para los que amamos al Señor. Hay esperanza para el mundo, hay esperanza, ¿verdad?, para la humanidad, y esa esperanza se llama Jesús de Nazaret. Por eso necesitamos un verdadero esfuerzo para poder arrebatar el reino. El evangelio es sencillo. Simple y sencillamente debemos de rendirnos a los pies de Cristo, creer en el Señor. Lucas 13:23 dice: y alguien les dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Son pocos los que se salvan?, le preguntaron a Jesús. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procuran entrar en el reino, pero no van a poder, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay un arrepentimiento genuino. Porque muchas veces cuando Dios obra en nuestras vidas y hace el milagro en nosotros, a veces, ¿verdad?, venimos a ser como aquellos 9 leprosos que Cristo sanó y solamente uno, dice la palabra del Señor, que vino a darle gracia, ¿verdad? A veces nos portamos como aquellos 9 de que Dios nos saca de un problema
y venimos a la congregación de los justos, pero luego se nos olvida, ¿verdad? Y somos malagradecidos delante de Dios, y el hombre vuelve al mundo, vuelve como la puerca, dice la palabra del Señor, que vuelve, ¿verdad? Aquel lodo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Muchas veces el cristiano es como el mismo perro, dice la Biblia, no por ofender, sino que vuelve, vomita y vuelve y se come su mismo vómito, ¿verdad? Como cristiano no podemos ya, ¿verdad?, ensuciarnos con el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado la revelación del Evangelio. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de que aquellas naciones que se le fueron predicado el Evangelio, aquellas naciones que vieron los milagros del Señor y no se arrepintieron, dice la palabra de Dios que ese castigo va a ser peor, ¿verdad?, que el de Sodoma y Gomorra. Así muchas veces Cristo sana al hombre cuando está en una enfermedad, ¿verdad? Y pronto se le olvida ese milagro que Dios hizo en la vida del hombre. Pronto al cristiano se le olvida lo que Dios ha hecho con sus hijos, con su matrimonio, y vuelve, ¿verdad?, al lodo cenagoso, ¿verdad? Y viene a ser como aquellos 9 leprosos malagradecidos. Bendito sea Dios. Hay que esforzarse a entrar al reino de los cielos. Por eso Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa ser violentos? Esforzados, ¿verdad? Cuando tenemos culto en la iglesia, en la congregación, en el templo, ¿verdad? Es importante de que nosotros nos congreguemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios envía palabra de vida eterna, dice la palabra del Señor, a través del ángel que Dios ha puesto en el ministerio, ¿verdad? A través del ministro de Dios, que Dios escogió, que no lo escogió hombre, sino que fue Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante de que como cristianos, ¿verdad?, nos esforcemos, luchemos, ¿verdad?, a congregarnos. ¿Para qué? Para que nos llenemos del poder de Dios, para que nos llenemos de esta palabra y vayamos al mundo a predicar la palabra del Señor. Agarra tu teléfono, ¿verdad?, y predica el Evangelio. Yo admiro muchos hermanos, ¿verdad?, que conozco. No se congregan conmigo, pero a través de las redes sociales veo que ahí están enviando mensajes, ¿verdad? Veo que ahí escriben siempre mensajes de Dios, testimonios que Dios ha hecho en su vida. Esos son los que Dios ha escogido, ¿verdad?, para llevar este evangelio. Esos son los que se esfuerzan, que no tienen pena, ¿verdad?, que no tienen vergüenza de anunciar el evangelio de Jesucristo, lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Son personas que pagan un precio, de que cuando hay hora de congregarse hay que ir a la congregación de los justos. Pero el amor de muchos, dijo Cristo, en estos tiempos se enfriará, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces nos agarramos, ¿verdad?, de las cosas del mundo, de las cosas seculares, para no ir, ¿verdad?, a escuchar la voz del Señor. Cuando el Señor, ¿verdad?, envió a los convidados y los invitó y les dijo: vayan y llámenlos, ¿verdad? Muchos le dijeron: no, mira, Señor, que hoy compré una yunta de bueyes y la tengo que ir a probar. Compré un terreno y tengo que ir a verlo, ¿verdad? A veces ponemos tanta excusa para servirle al Señor, ¿verdad? No podemos ser, como dice mi esposa, llamarada de tusa. ¿Qué es llamarada de tusa? Que ahorita la enciende y al minuto ya está apagada. No, el fuego del Espíritu Santo de Dios debe de mantenerse siempre en nosotros como iglesia del Señor. El fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que estarlo avivando siempre, llenándolo de la palabra del Señor, llenándolo en oración, en lectura de la palabra, en congregación, en ayudar al prójimo, bendito sea Dios, en el anunciar el evangelio del Señor. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, dijo Jesús, ¿verdad? Así que, hermano, amigo, hay que esforzarse para arrebatar el reino de los cielos, porque muchos procuran entrar pero no pueden. ¿Por qué? Porque no ponen de su parte, porque no quieren pagar el precio, porque ponen pretextos, porque a veces les importa más lo secular que la obra del Señor, y es un precio a pagar. Pero mire, vale la pena. Hoy estoy aquí, mire,
con saco, no estoy con saco, perdón, con camisa y corbata, ¿verdad? No porque sea altivo, sino porque Dios cambió mi lamento en baile, sino que Dios cambió mi manera de pensar, sino que Dios entró en mi corazón, ¿verdad? Y entró a morar en mí por la eternidad, dice la palabra del Señor. Así que usted invite a Cristo a que more en usted, arrebate el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, la muerte anda rondando, ¿verdad? Y lastimosamente el enemigo se lleva muchas almas al infierno porque no se han arrepentido, ¿verdad? Los tiempos son difíciles y solamente los violentos podrán arrebatar el reino de los cielos, ¿verdad? Así que concluimos el mensaje, así como Jesucristo vino a esta tierra para cumplir el mandato de su Padre, el cual era el predicar, el anunciar el evangelio de salvación. Hoy en día, pues, vivimos en el nuevo pacto de parte de Dios, ¿verdad? Para nosotros. Hoy vivimos, ¿verdad? La nueva dispensación. Hoy vivimos en la gracia del Señor. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Ya Cristo, ¿verdad? Quitó esa barrera que había entre Dios y el hombre, ¿verdad? Ya Cristo pagó nuestras deudas, el cual es el pecado, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice su palabra que somos bienaventurados aquellos que no hayamos tropiezo en Cristo. ¿Qué significa tropiezo? Aquellos que somos, ¿verdad?, de oído agradable a la voz del Señor. Aquellos que no importa cuando la palabra nos exhorta, cuando la palabra nos reprende, sino que, ¿verdad?, somos, ¿verdad?, humildes delante de Dios y atesoramos esa palabra para nuestro beneficio propio y los que nos rodean, el cual es nuestra familia, ¿verdad? Él no es tropezadero para nosotros, al contrario, es una fuente de vida eterna en nosotros. Bendito sea Dios. Y solo los violentos en el espíritu arrebatamos el reino de los cielos. No dudemos en creerle al Señor, ¿verdad? Cristo va a obrar en nosotros, Cristo va a obrar en ti, iglesia, Cristo va a obrar en ti, tú que me escuchas, si tú has decidido creerle al Señor. Somos más que victoriosos, dice la palabra del Señor, en Jesucristo, ¿verdad? Así que este ha sido el mensaje en esta noche. Pues es un privilegio para mí el hablar las escrituras. Es un privilegio para mí y un gozo el pues transmitir este mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido hombre que me ha llamado, sino es Dios en su misericordia, ¿verdad? Es Dios en la misericordia que nos ha llamado a que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Así que pues estamos concluyendo el mensaje, ¿verdad? Así que pues gracias a cada uno de mis hermanos, ¿verdad?, que se han conectado en esta noche. Un saludo grande, un saludo a la Casa Pastoral, al Ministerio Internacional Iluminando Vida y a todos los hermanos, ¿verdad?, alrededor del mundo que nos escuchan a través de estas redes sociales. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma. ¿Y cuál es ese idioma? Jesucristo, la palabra del Señor. Así que, hermano, en este miércoles le damos gracias a Dios y vamos pues la iglesia del Señor, como pues es un mandato de Dios. Vamos a orar por las ofrendas, ya que es importante, ¿verdad? Porque con las ofrendas, ¿verdad?, con el dinero pues cubrimos, ¿verdad?, los gastos del templo. Así que Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta noche. Ahora, Señor, disponemos, Señor, nuestros corazones para traer ofrenda a ti, Señor. Bendice, Dios mío, al dador alegre, Señor, aquel que da de corazón, aquel que da con alegría, Dios mío, aquel que se goza dando para tu obra, Padre. Bendícelo, multiplícale al 100 por 1, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Así que, pues, amigos, hermanos, gloria al Señor, y pues estamos más que bendecidos, ¿verdad? Estamos sanos, gracias a Dios. Dios nos ha pues bendecido grandemente. Así que pues le deseo pues que pase una feliz noche. Medite en las escrituras. Y nos vemos pues el miércoles, ¿verdad?, en el ministerio, ¿verdad?, en el templo del Señor, 2617 West Flagler Street, Miami, Florida, ¿verdad? Así que no deje de congregarse. Vaya al templo. Vaya a escuchar la voz del Señor. No importa el cansancio que lleve, allá Dios va a tener una palabra de bendición para usted, ¿verdad?
Dios bendiga a mis hermanos. Así que pasen una excelente noche y acuérdense de que Cristo les ama. Bendiciones, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú eres santo. Aleluya. Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan un grito de júbilo? ¡Qué bueno!